Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Speed Chess Championship que está sucediendo en el día de hoy, aprovechando que el Campeonato del Mundo pues está en día de descanso, y traemos una nueva partida sobre la eliminatoria que acaba de terminar hace unos minutitos con Dinh Liren y Levon Aronian. De momento habíamos tenido una primera partida súper interesante, con muchas ideas, con ese gambito de dama aceptado para ambos jugadores, o para blancas y para negras, y esta partida también tiene sus temas. Pertenece al primer bloque también y es la tercera partida o la tercera ronda. Son ritmos blitz online y cuentan con 5 minutos más un segundo de incremento. Aprovecharos que ahora comienza el otro duelo, cuartos de final, Nakamura contra Anish Giri. Por lo tanto, también seguro que es muy interesante. De momento traemos esta segunda partida y al finalizar la partida decimos quién ha pasado la eliminatoria finalmente. De momento D4 por parte de Dinh Liren, D5 y tras C4, D por C4, gambito de dama aceptado. Mismas jugadas que en la partida anterior, caballo F3, caballo F6, E3 y tras jugarse 6, alfil por C4 recuperando el peón perdido. Las negras juegan C5 rompiendo en el centro y de momento Dinh Liren enroca en corto y A6. Como habíamos visto anteriormente, pues las piezas negras ganaban algo de espacio, se liberaba la casilla de B7 para el alfil, caballo C6, aunque aquí el que cambia la jugada respecto a la partida anterior en la que se había jugado torre 1 es Dinh Liren retirando el alfil directamente y evitando cualquier tipo de ataque. Alfil E2, caballo B, D7 y tras estos movimientos B3. Se libera la casilla de B2 para fianchetar el alfil. Tras estos movimientos hacen lo propio las piezas negras con B6 y caballo E5. De momento no hay capturas, alfil B7, alfil F3 enfrentando los alfiles, y aquí Aronian decide defender este alfil de B7 atacado, ¿no? Tras estos movimientos, alfil B2 fianchetando, torre D8 mirando por rayos X a esta dama, y algo tienen que hacer las piezas blancas, ya que si no lo hacen o no retiran la dama, podría venir caballo por E5 y el peón no puede capturar, ¿no? Debido a la clavada, ¿no? Por lo tanto, primero hay una captura en B7, dama por B7 y ahora sí que se retira la dama a E2. Tras estas jugadas, caballo por E5, peón por... y aunque es verdad que Dinh Liren pues tiene los peones doblados, también se puede reforzar en algún momento con F4 y además son dos peones molestos. De momento es un peón molesto, ¿no? Se controlan las casillas de D6, como vamos a ver más adelante, pues para que un caballo pueda venir a ocuparla, y también expulsa al caballo de F6 de su casilla natural. No obstante, Aronian aprovecha para centralizarlo, caballo de 5, además como vemos hay un 3 contra 2 gracias a este doblaje de peones en el flanco de dama favorable a las negras, y de momento caballo de 2. Tras estas jugadas, alfil E7, ya que como vemos pues Aronian tiene cierta falta de desarrollo, ¿no? Está pendiente del enroque, y caballo E4, aprovechando... Iba a decir que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que el caballo de E5 pues bloquea la diagonal de la dama, se juega caballo E4, enroque en corto, ahora sí, y torre F1, ¿no? Enfrentando las torres, columna central abierta, y tras estos movimientos de momento se juega torre D7. Por lo tanto, Aronian con la idea de doblar torres ya empieza a coger fuerza aquí para las piezas blancas, quizás caballo D6, ya que en caso de hacer cambios pues se puede perder un peón, pero este alfil cogería muchísima fuerza en la gran diagonal, quizás con dama G4, y podíamos verlo en esta ocasión. La partida continúa precisamente con dama G4, y si caballo D6, continuando con esta línea, las negras ganan un peón y ahora se está amenazando mate. Es verdad que F5 lo para debido a la dama de B7, y en esta posición pues las piezas negras contarían con peón de más y con cierta ventaja. Por lo tanto, es demasiado pronto jugar caballo D6. De momento dama G4 preparando, y tras estas jugadas torre F de 8, H4 también, pues como vemos, no solamente dama, alfil y caballo, sino se suma un peón al ataque. Aronian lo defiende con H5.
Un movimiento que, como vemos, pues el peón de H5 está indefenso y se juega dama G3 manteniendo la dama pues en la misma columna que está el rey. Aquí, en caso de capturar, se podría aprovechar por parte de las negras en tener, pues también sus temas, ¿no? Caballo por E3, sacrificando pieza, pero se ha abierto la diagonal y se está atacando al caballo de 4 que estaba sin defender. Tras estas jugadas, pues es verdad que la dama junto con la torre se defienden 2 veces este punto, aunque hay ataque por parte del caballo. Torre por D7 podría seguir la línea y tras estas jugadas, por parte de las negras, torre por D7 y si peón por dama por E4. Como vemos, la estructura blanca pues está muy fea, peones doblados y aquí sí que las piezas negras pueden estar ganando. Por lo tanto, quizás a esta primera captura en D7 podríamos probar para las blancas directamente esta posición, dama por E4. No obstante, nuevamente y tras torre por D6 prácticamente pues llegamos a la misma línea, ¿no? Aquí incluso antes de esta recaptura las negras pueden ganar un peón dando un jaque rey H2 y pues pueden estar incluso ganando, ¿no? Por lo tanto, no es bueno quizás capturar este peón. Dama G3 por parte del jugador chino y esta jugada que viene a continuación quizás un poquito mejor hubiese sido jugar dama C7, dama C6 por parte de las negras, aunque aquí Lebron Aronian entiende que tiene que jugar G6. El tema es que debilita demasiado las casillas negras y pues aunque tiene alfil de casillas negras, vamos a ver cómo continúa la partida. Caballo D6, ahora sí atacando la dama, esta se retira a C6 y aquí el tema es que si empiezan a haber cambios en dicha casilla, se podría terminar rápidamente, ya que el peligro no es la gran diagonal en esta posición, sino E4. Se ataca al caballo y como vemos la dama no apoya la defensa de esta torre que estaría atacada hasta en 2 ocasiones. Por lo tanto, o se pierde la torre o tras un dama E7 se puede perder pieza y aunque se captura un peón, por ejemplo las negras cuentan con peón pasado, pues esta torre puede seguir atacando a esta dama y las blancas tienen pieza de más, ¿no? Como decimos, tras caballo de 6, por lo tanto, ahora bien por Dean Liren no se puede atacar el caballo, se está atacando a la dama, dama C6 continúa la partida y tras estos movimientos E4, caballo C7 retirándose, dama F4, por lo tanto se amenaza entrar con la dama en F7 y tras estos movimientos alfil F8, el peón queda defendido por la torre y torre D3. Quizás con ideas de doblar torres, también de meterse con una de las torres en el flanco de rey, caballo B5 tocando el punto de D6 y tras estos movimientos A4. Por lo tanto, Dean Liren avanzando este 3 contra 2 que tiene en contra el flanco de rey, de dama y además empujando este caballo a ver qué puede hacer. La partida continúa con caballo D4 y quizás mejor hubiese sido cambiar en D6. Tras continuar con todos estos cambios, realmente las piezas negras están un pelín peor, pero está bastante igualado. Dama E5 quizás amenaza algún tipo de mate, F6 para defenderlo y tras jugarse, por ejemplo, torre por D6, la línea podría continuar con dama por D6. Ahora se captura en F6, nuevamente con mismas ideas. E5 evita el control sobre la diagonal del alfil y tras estos movimientos y alfil por E5, dama por F6, se cambian prácticamente todas las piezas y llegamos a un final bastante igualado. 4-6, las blancas cuentan con un peón pasado, pero habría que llegar, ¿no? La partida tras A4, como decimos, no continúa con D6 sino con caballo D4 y es una imprecisión que también hay que aprovechar. Tras estos movimientos, alfil por D4, C por D4 y primero torre C1 expulsando a esta dama. Esta se retira a A8 y tras jugarse torre por D4,
3, 5, 7, peón de más para las blancas. Es verdad que tiene dos peones doblados, pero bueno, pues son dos peones muy interesantes, sobre todo el D5. Además, en esta posición, entre que el alfil hemos visto que en algún momento no podía capturar en D6 y en esta posición, que se puede jugar alfil G7 y veremos un poquito más adelante, pues no tiene recorrido y este peón es fantástico. De momento se juega B5, A5 buscando cerrar la posición y tras dama B8 reforzando el ataque sobre este punto de D6, torre C6. Por un lado se defiende, también se ataca el peón de A6, dama 8 para atacar la torre y defender el punto de A6, la torre vuelve a C3 y tras estas jugadas alfil G7 como comentábamos. La torre viene a D3 ahora por parte de las blancas y aquí Dinh Liren comentar que bueno, pues para ambos jugadores prácticamente sin tiempo, pero todavía menos para Levon Aronian, que estaba jugando prácticamente con el incremento de un segundo, o sea, tenían el reloj 1 o 2 segundos y Dinh Liren contaba con 10 segundos, que bueno, pues es un mundo, ¿no?, la diferencia. Tras estos movimientos, dama 7, B4, reforzando el peón de A5, se ha fijado esta debilidad y bueno, más tarde pues se va a atacar. Dama C7, también buscando quizás la activación de la dama. G3 por parte de Dinh Liren, mejorando también la posición del flanco de rey, de su propio rey. Alfil F8 con movimientos pues repetitivos y alfil G7. Tras estas jugadas, la partida continúa con torre D1, dama C3 y a ver qué se puede hacer en esta posición. Y aquí, por parte de las negras, poco, o al menos capturar este peón de B4, y además es un error que no aprovecha Dinh Liren, pero hay una continuación muy bonita, y creo que hay que verla. Es un pelinín con varias jugadas, pero es muy bonita, ya que existe caballo por B5. Por un lado se abre la columna, se ataca a la dama de C3 y hay doble en D7, por lo que se podría jugar dama C8, defendiendo nuevamente en D7, pero tras los cambios de las torres, la línea podría continuar dama por D7 y caballo D6. El tema es que si alfil F8, esta dama es verdad que no tiene, bueno, pues sí que es verdad que junto con el peón defiende el caballo, pero tendrían que capturar las piezas negras. De momento, tras estas jugadas, podría continuar la línea con este movimiento que me parece fantástico, B5. Fuerzas a la captura por parte de la dama no es posible, ya que tras dama por F7 jaque, las piezas negras pierden en pocos movimientos, y si seguimos con A por B5, las negras cuentan con un peón pasado, pero también las blancas, es momento de empujarlo. A6 en la posición, dama 7 bloqueando y tras dama F6, bueno, pues nuevamente esta dama si captura el punto de F7 está cayendo. Las negras que pueden hacer, empezar a empujar este peón pasado, B4, pero aquí las blancas tienen otro movimiento muy bueno, que es caballo por F7. La dama tampoco puede capturar, ya que tras los cambios y con jaque, pues bueno, este peón corona, es imparable, no le da tiempo al alfil a venir a C5, por lo que aquí se puede jugar alfil G7 y también de alguna manera bloqueando esta captura por parte de las blancas. Se puede capturar o también capturar en E6 buscando un tipo de descubierta, y nuevamente esta dama pues no podría capturar, ¿no? O finalmente este peón pues coronaría. Por lo tanto, lógicamente con menos de 5 segundos pues Dinh Liren tampoco tiene esa prisa, juega torre 1 de 3 tocando a la dama, y tras estos movimientos se juega dama C7. Sigue cierta ventaja para las piezas blancas, la partida continúa con torre F3, metiendo bastante presión en el punto de F7, y tras estos movimientos, también por ver una línea diferente, sería muy interesante para las blancas jugar caballo E8, y es un bombazo tremendo. Se está tocando la dama en C7, y el tema es que aquí, bueno, pues si esta torre captura, hay doble ataque por parte de las blancas en D7, y lo mejor para las negras es entregar la dama a cambio de 2 torres. El tema es que tampoco ayudaría mucho, ya que caballo por A6 pues parece que nuevamente, y es verdad que esta dama está algo alejada y con un bloqueo de peones que no puede apoyar, pero también es difícil atacar este caballo y peones pasados.
o peón pasado de momento. Torre C8 se podría jugar caballo C5 atacando la torre de D3 y bueno, pues ni siquiera puede venir a B3 directamente a atacar este peón, ya que el caballo defiende todo. Si torre D1, la dama podría venir a G5 buscando activación y las blancas están ganando. Volvemos a la partida, una posibilidad muy interesante, se juega torre F3, como decimos, metiendo mucha presión en F7 y tras estos movimientos dama C6. La torre viene a D3, la segunda, torre F8 y aquí esta jugada pues sí que es verdad que refuerza Levon Aronian el punto de F7, pero quizás, bueno, pues no es del todo buena. De momento torre C3, se ataca a la dama, esta se retira a 8, torre F D3 y tras jugarse dama B8, torre C5. Es verdad que las blancas pues están sin ninguna prisa, quizás para doblar torres en la columna C, dama A7 y tras estos movimientos torre C3, torre D8, la segunda torre viene a D8 y tras estas jugadas torre C2. Dama B8, torre C6 y aquí también valdría incluso torre C7, nuevamente pues metiendo presión en el punto de F7 y si rey H7, pues bueno, pues ya tienes esta primera captura y bueno, pues sobre todo la pasividad que tienen las piezas negras es espectacular, ¿no? Este alfil que nunca ha estado jugando ni en F8 prácticamente ni en G7 y luego las dos torres y dama en la primera de las negras. Se opta por torre C6, se ataca en A6, la partida continúa con torre D7 y tras torre por A6, sin tiempo, como decimos en el reloj, pues Aronian juega este movimiento, seguramente que un misclick y bueno, pues la partida termina, ¿no? Tras torre por C8, por seguir una línea de todas formas antes de que ocurra este dama C8, para igualarlo de alguna manera, ya se ha generado un peón pasado. Y si aquí nuevamente las negras que no tienen movimientos prácticamente activos, se juega, por ejemplo, ni siquiera dama B7, ¿no? Ya que el caballo controla la casilla, podríamos pensar jugar rey H7, ¿no? Tras estos movimientos, torre B6 con ataque sobre la dama, dama 7 y tras caballo, por ejemplo, B5 atacando a la dama, esta se puede retirar a 8. Torre C7, se pueden cambiar una primera torre, nuevamente ataque por parte del caballo a la dama, dama C8 atacando al caballo que se puede retirar a B5. Las blancas ya cuentan con dos peones pasados, algún movimiento nuevamente de espera, o bueno, pues prácticamente sin movimientos, rey G8 se empieza a empujar a 6 de momento, dama 8 y tras caballo C7, dama C8 nuevamente. Torre B7 para defender el caballo y tras jugar nuevamente algún movimiento pues no muy activo, se puede jugar B5 y bueno, pues estos dos peones van a encontrar la gloria. Un saludo y hablamos, chao.